Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros Picasso salvaje. Le he puesto este nombre, podía haber puesto Picasso y la prehistoria, pero mirad, hay un museo en París que se llama el Museo del Hombre, y entonces lo que ha hecho ha generado como, que eso es muy habitual, un tipo de relato, que es lo que hacen los curadores, ¿no? Entonces ha hecho una exposición, digamos, de arte primitivo que ha entrado en diálogo con, digamos, el Picasso más salvaje, africano, porque hay muchísimas teorías, ¿no? Ahora mismo, a los 50 años de su muerte, él había nacido, creo que en 1500, o el 19, ya no sé lo que digo, el 1900, o el 1888, o el 1900, a 1885, creo. Y muere en 1923, hace 50 años este año. Y entonces nos hemos puesto de acuerdo con Francia, que tiene muchísimas obras de Picasso, mismo que nosotros, y se han hecho casi 50 exposiciones conjuntas, unas conjuntas y otras independientes. Pero se ha intentado no colisionar en los temas para que, como Picasso fue un artista tan magno, tiene todavía muchísimas potencialidades por leer. Y una de las potencialidades que tiene por leer es cómo le afecta el arte primitivo a nuestro pintor. Y bueno, esta exposición es maravillosa simplemente porque lo que hace es mostrar, digamos, arte primitivo que tienen ellos en su bodega, y a su vez muestran también cosas que tenía Picasso en su taller, yo qué sé, calaveras de animales, huesos, y también el tipo de arte que hace a lo largo de su vida, que tiene que ver con todo esto. Y entonces es muy interesante porque la exposición de arte primitivo me parece que va a estar hasta marzo, pero la de Picasso va a estar hasta junio, y es francamente bonita. Y he puesto el blog, ya lo he hecho, y he puesto las... es que si veis la señorita de Aviñón, tiene muchísimo que ver con el arte africano. Pero es que os voy a decir una cosa, porque dicen, bueno, Picasso estaba muy orgulloso de Altamira, que se descubre 2 años antes de que él naciera. Sí, pero no sé cómo decir, Francia tiene también, por esa zona, por el País Vasco francés, o sea, el sur de Francia, el norte de España, hay muchísimos hallazgos de cuevas, abrigos naturales frente a la intemperie. Bueno, la verdad es que en el Levante y en el sur también hay bastante, también he de decirlo, ¿no? Pero para Picasso no hay un presente continuo, eso es muy de artista, como puede ser para alguien de África. O sea, hay un tiempo de cosechar, un tiempo, unas lunas para recolectar, hay todo unos ciclos naturales, no tanto como la idea que tenemos en el progreso de que el pasado ya pasó, no tiene importancia, el futuro es lo que importa, el presente es lo que estamos viviendo, ¿no? No, es como un presente continuo donde él dice que el arte no tiene pasado ni futuro, el arte siempre es el mismo, siempre es igual de valioso, y es cierto. O sea, no es, se puede, está claro que las tecnologías descubren nuevos soportes que nos facilitan pues otro tipo de arte, como se está haciendo ahora en las exposiciones estas que son a base de proyecciones, que son una preciosidad. A mí me parece, mucha gente las critica, a mí me parece una pasada, y además una forma de introducir en el arte, yo que sé, a los niños, incluso a la gente que no le gusta demasiado, es otra forma de percibir la realidad, como pasa con el cine, etcétera, etcétera, como en su momento la fotografía y tal. Y no sé por qué decía esto, toda esta historia tan larga. Bueno, también destacaros que hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, Picasso está en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, que es la modernidad, ¿no? Entonces la modernidad tenía una fe de Carbonero en el futuro, donde las nuevas generaciones iban a ser redimidas por la tecnología. Tecné significa arte en griego, pero ya ese soma ha conseguido otras matizaciones con el tiempo, ¿no? Y de alguna forma todos los artistas, los arquitectos y tal, trabajan para que ese futuro llegue pronto, para que los obreros puedan estar con su familia, rodeados mediante el diseño de objetos bellos que eran baratos, en edificios que eran colmenas, que a su vez le iban a permitir tener luz, aire libre, vivir una vida sin enfermedades, sin padecimientos, sin desgracia, etcétera, y donde sus hijos iban a tener la opción de poder ir a la universidad, de tener una profesión, en fin, de poder también medrar socialmente y hacer una sociedad mucho más sofisticada, mucho más dinámica, donde cualquiera por el trabajo podría progresar. Y de alguna forma se consiguió, pero el problema es que también todo esto trajo
sobre todo se vio mucho en Alemania, que era la potencia, ¿no? Se vio que había una doble moral, ¿no? Que por la mañana podían estar interpretando a Brahms y por la tarde fumigando ahí a los, digo fumigando, pero en las duchas a los judíos. Gente, ciudadanos civiles que nada tenían que ver, simplemente tenían una religión diferente y estaban haciendo el holocausto, mató a millones de personas. También hubo, yo qué sé, la Manchuria china, que como no tiene gente en Hollywood, pues no se ha hablado de ella, pero fue otro genocidio y con anterioridad habían estado los armenios, pero es que con anterioridad también habían estado los africanos, o sea, quiero deciros que esa impunidad, o sea, de ser tan educados, tan sofisticados y a la vez ser capaces de diseñar o sea, armas letales con las cuales se masacraba a la gente que no nos gustaba, o sea, o a lo que nos creíamos superior, que es una barbarie que no tiene tiempo, o sea, nunca prescribe el genocidio y es una vergüenza. Bueno, entonces, lo que quiero contaros es que la modernidad fue un progreso muy grande, una revolución científica, también el resultado de la revolución industrial, países industrializados, la concentración en ciudades, pero también tenía su lado oscuro. Y entonces, de alguna forma, los artistas también lo percibieron. Y aunque, digamos, fue un boom el que fuéramos metrópoli de África, porque se repartió entre Francia e Inglaterra y tal, y vinieron muchísimas máscaras africanas a Europa, a los museos de antropología, también vino de Oriente, vinieron los grabados, que los grabados que habían salido mal venían ese papel de arroz, envolvían lo que era la porcelana japonesa, ¿no? Entonces eso impactó muchísimo a los artistas del momento, pero también os voy a decir una cosa, impactó muchísimo el hecho de que esta sociedad industrial en la cual se generaba muchísima más riqueza, donde la vida era muchísimo más rápida, mucho más acelerada, tenía también un precio y también lo hemos visto, o sea, el precio de la psique en los países desarrollados, la gente es muchísimo más depresivo, hay muchísimos suicidas, bueno, este van a África que no tiene donde caerse muerto, están muertos de risa, algo falla en todo este progreso, algo falla, o la educación, o el que si no eres ganador eres perdedor, y ganador hay uno y el resto son perdedores. ¿Qué pasa? ¿Se tienen que suicidar? No lo sé. Mirad, estos son solamente conjeturas, pero el hecho real es que los artistas se dan dos guerras mundiales en el siglo XX, la primera en 1914, por ahí, nunca me acuerdo de la fecha, y la segunda en 1930, porque nosotros terminamos y empezaron ellos, sobre el 39-40 hasta el 45. Bueno, el hecho real es que la sociedad envejece. Entonces, esa fe en el futuro, esa fe de que el futuro nos va a traer, no sé, esa ética aplicada que le estamos dando en la enseñanza a los niños pequeños, en los colegios, en las universidades, no llega esa ética aplicada, esa moral. Todo lo contrario, el individuo oculto es mucho más malvado, es mucho más sádico con los que están por debajo suyo, etcétera. Y pues por ahí estamos todavía. Ahora somos una sociedad post-industrial y la verdad es que a partir de la Segunda Guerra Mundial pues los filósofos cambian de rumbo, pero me refiero, pues, ¿cómo se llama? La escuela de Frankfurt. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es que es un filósofo que me encanta, pero en fin, más o menos la gente deja de creer en la ideología y lo que busca es su lugar al sol. Pero volvamos a Picasso. Picasso percibe todo esto, lo mismo que los expresionistas alemanes. Los expresionistas alemanes pintan las caras de morado, de azul y tal, porque están expresándote la realidad, no como es, sino como psicológicamente la perciben, como algo monstruoso, donde la gente se mete en fábrica, donde el ser humano no cuenta nada, es solo un número, es solo nada. Y entonces están percibiendo ese lado siniestro, ese lado inquietante de lo que es la modernidad. Y lo que le ocurre a los artistas también, y sobre todo, no solamente a Picasso, y también a los abstractos, que va a ser después, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, es que no están muy seguros de que las premisas que generan estas sociedades tan ricas y tan opulentas sea la conclusión, dada la premisa, ya la conclusión no es que sea muy buena, porque se paga un precio, pues bueno, no sé, de mayor hacinamiento. O sea, las ciudades polarizan, atraen a toda la gente del campo que se han quedado sobrantes, porque la revolución industrial o la revolución agrícola ha hecho que, digamos, hay un excedente de personas, ya no se necesite tanta mano de obra, y entonces todos van buscando una nueva oportunidad
da la ciudad que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se la brinda. Una ciudad te brinda el poder estudiar en una facultad específica, yo que sé, una escuela de ingeniería y tal, pero una gran ciudad tiene una vida infinitamente más dura que un sitio pequeño. De hecho, viven más los pueblos que las grandes ciudades, porque en la ciudad, si no eres rico, ¿qué queréis que os diga? Sí que hay oportunidades de trabajo para los profesionales, porque yo que sé, un ingeniero industrial tiene que estar en una fábrica, y las fábricas pues no necesariamente están en la aldea, incluso están en países más desarrollados como puede ser Alemania, por eso hay 3 millones de españoles fuera. Lo que quiero deciros es que Picasso percibe ese cambio que se está dando en la sociedad, y entonces lo percibe a través de buscar, digamos, como si dijéramos las musas dentro de lo que son el arte africano o el arte primitivo, o sea, otra perspectiva, otro registro del cual percibir la realidad. Sabéis que Picasso tuvo muchísimos registros, y es muy curioso porque después se juzga a los artistas a través del concepto de o bien el romanticismo o bien los registros de Picasso, periodo azul, periodo no sé qué, periodo no sé cuánto, y realmente a mí Picasso me gusta hasta el 30 y algo, después de lo que hace después no me gusta nada, pero bueno, Picasso es una marca, como decir BMW o Volkswagen, que es el sueño de cualquier artista, el poder convertirse en marca, que es como, porque la gente dice, tengo un Picasso, como dicen, tengo un Mercedes, ¿no? O sea, da igual que sea bonito, feo, que sea un retrato, que sea, tienes una firma que te prestigia como comprador y te prestigia como inversor y te prestigia como culturalmente. Hay también muchísimas falsificaciones. Yo creo que es el artista más falsificado. Bueno, lo que quería deciros es que hay ahora mismo una exposición en el Museo del Hombre en París, que es preciosa, en el cual se muestran objetos personales de Picasso, en el cual tiene una grandísima fascinación por los objetos primitivos, y se muestran a la vez objetos primitivos que tienen mucho que ver con lo que es la percepción del arte Picasso. Ya sabéis que él hace La señorita de Avignon, que supone una ruptura con los 500 años que le preceden, ¿no? Sí, 400 más bien, porque el Renacimiento, la perspectiva caballera, fue un progreso donde hay unos puntos de fuga, ¿no? Pero sin embargo, en el cubismo, esos puntos de fuga están multiplicados. Es como si cogéis un espejo, le dais un golpe y luego os miráis, ¿no? Está fragmentada la imagen. Y en eso tuvo muchísimo que ver el arte africano, en todos estos descubrimientos, ¿no? La señorita de Aviñón era una prostituta de la calle Aviñón, Barcelona, y un prostíbulo, y él las muestra totalmente como si fueran máscaras africanas, porque son de una gran simplicidad, de, no sé, una forma distinta de contar la realidad. Bueno, voy a ver si os cuento cosas. Él era muy amante de... Yo también tengo la casa llena de... Ahora no se ve, pero mirad, aquí arriba... Todo eso son cabezas de huesos que me traen mis perros cuando paseamos, cabezas de cabra, columna vertebral de jabalí pequeños, porque hay perros silvestres que se comen a los bebés o a las mamás cuando están pariendo o a los ancianos. No matan mucho, matan solamente para comer, pobrecitos, han sido abandonados, han sido regalados como cachorros, y en un momento determinado pues han dejado de ser bonitos porque no eran bebés y han cogido cerca de la ciudad, que es donde yo vivo, y los han abandonado, que es su suerte, y ellos se han asilvestrado, se han convertido de nuevo como en las manadas de lobos que eran, y son totalmente inofensivos para el hombre, no hacen nada, pero lo que hacen es vivir de los animales salvajes que hay por aquí, pues de las cabras, de los jabalíes bebés o de los jabalíes viejos, y entonces hacen como los lobos, uno de arriba, otro de Goya, etcétera, y lo hacen para comer, no matan mucho, ¿eh? Todo, los defiendo también un poco, pobrecitos. Bueno, y no quieren nada con el hombre. Vamos a ver, en el museo, volvamos a Picasso, en el Museo del Hombre se ha generado un diálogo, este museo está en París, a raíz, es una exposición que se enmarca dentro del cincuentenario de la muerte de Picasso. Este año es el año de los 100 años ¿cómo se llama? Sorolla, en fin, es un año de los 100 años de la muerte de Sorolla, 100 años que tendría Lucian Freud. Entonces, claro, es normal, la exposición de Vermeer de Delft en el Rijksmuseum, es un año de muchos acontecimientos y de muy interesante, muy burbujeante a nivel artístico. Bueno, en París es un hervidero de temas de Picasso, y se muestra en el Museo del Hombre Picasso y la prehistoria, el lado más salvaje de Picasso, cómo le influye, cómo llega, cómo él adora a Altamira, la he visto, cómo está muy orgulloso de ella, pero a través, porque en el caso de los expresionistas alemanes, ellos eran estudiantes de arqueología, de arquitectura, y fueron muy influidos por las máscaras que vieron en ¿cómo se llama? Antropológico. Ellos creo que eran de Dresde y luego van a Berlín. Entonces,
os he hablado de ellos muchísimo, son muy influidos de todo lo que está viniendo de cultura lejana, antigua, que en aquella época no existía esa posibilidad como ahora, que en un momento dado nos ponemos en un avión en la otra punta del mundo. Y entonces fue grandísimo impacto porque el concepto de perspectiva, cuando ven los grabados japoneses, es totalmente diferente, utilizan una perspectiva aérea o tienen un dibujo mucho más plano. Pero os voy a decir una cosa, nosotros los japoneses también les influenciamos muchísimo, pero es un intercambio siempre enriquecedor, como pasó en la época de la iluminación en los medieval entre Italia y Flandes, ¿no? Cómo se intercambian entre ellos. Estaba Francia entre medio, que eran buenos iluminadores y recibían de los comerciantes que traficaban, que vendían y compraban, pero no había galería. Digamos, la influencia del norte y la influencia del sur. La influencia del norte era el aceite, yo qué sé, la cola de conejo, el lienzo y tal. Y la influencia del sur era la influencia clásica. Entonces entre ellos hay un flujo de entrada y salida, se hace una vía. Bueno, voy a contar Picasso, que si no os voy a contar el medievo. Bueno, que con el 50 aniversario de su muerte, la obra de Picasso está en el Museo del Hombre y lo que hacen es hacer un diálogo entre los objetos prehistóricos que tienen que ver un poco con la fisonomía de las piezas de Picasso y piezas de Picasso originales como la mujer que tira la piedra, que es totalmente africana, o sea, que parece una máscara. Pero yo también, no sé, yo pienso en el Guernica, también lo veo muy africano. También os digo una cosa, Picasso nació en Málaga, como yo he nacido en Almería, que estamos a escasas millas marítimas de África, y somos también un poquito africanos. No somos. Aunque os voy a decir una cosa, el norte de África fue también invadido por germanos, o sea, alemanes and company. Y aunque os resulte curioso, el norte de Marruecos está lleno de rubios con ojos claros y altos y pelirrojos. La gente no lo sabe, pero porque han viajado poco a Marruecos. Bueno, lo que ha hecho el Museo del Hombre ha sido fijarse en uno de los registros más desconocidos del pintor, puesto que cuando se hacen exposiciones de este tipo, son narraciones. Los curadores lo que hacen es buscar una narración, ¿no? Como una narración literaria, que tiene que tener cierta coherencia con lo que se está mostrando. O sea, son muy creativos en ese sentido. Entonces lo que se hace es, desde estas nuevas generaciones, desde otra perspectiva, una persona que ha sido tan rica y tan variopinta, buscar una de las potencialidades que tuvo, que es el hombre africano, el hombre salvaje. Era más bruto, con el minotauro, la suite volant. Yo que lo veo muy africano ahí también. Bueno, y lo que hacen es mostrar, digamos, un lado menos conocido del artista. Y entonces la exposición se ha denominado Picasso y la prehistoria, que tiene influencia de los hallazgos arqueológicos del siglo XX y del arte primitivo en su obra. Bueno, tiene un pozo normal, fue contemporáneo de esa época. El homenaje colectivo se celebra de acuerdo con los 50 aniversarios, con la cooperación hispano-francesa con el 50 aniversario tras la muerte de Picasso. Y lo que están haciendo es, digamos, revisar su legado. Y os voy a decir una cosa, los herederos y sus familias han puesto muchísimo de su parte, Han tomado colecciones que ni siquiera son bien conocidas y le han prestado a los museos para, digamos, que sea mucho más enriquecedor y que los seguidores de Picasso, la gente que es buena conocedora de su obra, perciba obras que nunca han sido expuestas o que se conocen por catálogos pero no físicamente. Bueno, también os voy a decir que museos de todo el mundo han aprovechado la ocasión, en Estados Unidos también, para indagar en una herencia por descubrir los que tienen legado de Picasso. También os lo voy a decir, porque si no tiene herencia, sumergiéndose en infinidad de potenciales lecturas del pintor. Bueno, en el arte no hay ni pasado ni futuro, decía Picasso. Yo estoy 100% de acuerdo. Ven, el tiempo tiene la percepción del tiempo, y eso es muy artístico, como un presente continuo. Parece el inglés. El present continuous. I'm going, es un present continuo. Yo utilizo mucho el presente histórico hablando, que es no utilizar. Parece que la gente cuando habla del pasado habla en pasado, no. Y cuando habla de futuro habla en futuro. Puedo utilizar el presente histórico. Los periodistas lo utilizan también, que vengo de filología. Bueno, explora la particularidad enigmática de las formas de expresión más primitivas que se conocen. Bueno, Carlos Alberdi es el comisario del Ministerio de Cultura para la conmemoración del 50 aniversario y lo que dice, al igual que Picasso es de los primeros que incorpora el arte africano, también es de los primeros en entender el arte ibérico. Es cierto, le encantaba el arte ibérico y el arte primitivo con unos ojos que no lo ven como algo antiguo, sino que lo ven
desde una visión que para él todo es presente. A mí el arte ibérico me chocó mucho porque en Valencia hay mucho arte ibérico. Bueno, realmente los íberos dicen que los vascos son íberos, yo no lo sé, pero muy morazos, etcétera. Pero me llamó la atención que las esculturas que vi de arte íbero, que me encanta, que son hombres a caballos con unos cascos y tal, cuando estuve en Ankara y vi un carabasar con arte antiguo, estaban ahí, digo yo, ¡ah! ¿Son orientales los íberos o qué? Bueno, no tengo ni idea de historia antigua, me encanta, ¿eh? Pero vi las mismas figuras, montones, ¿eh? Son figuritas de hierro, de jinetes, con unos cascos muy particulares. Bueno, voy a seguir lo que dice. Hay 40 obras de pintura, dibujo, escultura y grabados por parte de la colección que piensan que el artista malagueño es fetichista. Yo también lo veo bastante fetichista, ¿eh? Y bueno, lo que hacen es proponer un diálogo, como os he dicho, entre lo que es el arte primitivo, piezas de arte primitivo, lo que son sus piezas que él tenía en su estudio, algunas son reproducciones y lo que eran sus cuadros, su obra, tanto su escultura como su pintura. Hay también una escultura de ready-made que hizo en aquella época, solamente tiene una, claro, tiene influencia de la época de Duchamp, del surrealismo, etcétera. Es normal, era contemporáneo, dice Alberti, dice, aunque fueran pinturas hechas hace 5.000 o 20.000 años, para él todo es ahora. Y todo eso y para África también, es otra forma de percibir la realidad. Y todo eso lo metaboliza y lo metaboliza, me hace gracia esa palabra, con la digestión. Esa capacidad de integrar el discurso, el lenguaje artístico diverso, muchos de ellos que fuera de la historia del arte, académico, es una de las mayores virtudes de Picasso, tiene una visión integradora de la realidad. Él es de los primeros que rompen al abrir un camino con el arte prehistórico en su discurso. Bueno, no lo sé, yo creo que el arte prehistórico fue una referencia que no se perdió. Hombre, lo muestra tal cual, pero yo creo que siempre ha estado ahí, la han percibido los artistas, tiene una grandísima atracción. Después, en la posguerra española, después de haber 1 millón de muertos, o sea, los artistas no miraban nada más que arte de las cuevas, ¿eh? De hecho, los grupos artísticos eran Parpalló, Altamira, se llamaban como las cuevas prehistóricas, porque estaban tan horrorizados de lo que había sido la guerra mundial, la guerra española y tal, que no querían mirar la modernidad ni de lejos, y lo entiendo, ¿eh? Y entonces no querían esas premisas de progreso, porque eso había significado millones de muertos. Bueno, es que sin el arte prehistórico, el arte no habría terminado siendo tan relevante, imitado por artistas contemporáneos por parte de la fascinación que Picasso, sí, Picasso influyó mucho con esto que hizo. Voy a decir una cosa, Altamira a mí me chocó muchísimo cuando la vi, se ha hecho una reproducción en, ¿cómo se llama? En plástico, en resina. Y entonces es muy curioso porque los pintores primitivos utilizaban, por ejemplo, hacían un bisonte y aprovechaban que la cueva estaba bombada y ahí le hacían la barriga, o sea que casi que lo tridimensionaban, no eran nada inocentes. Entonces Picasso también utiliza el poner las manos con diferentes... No se sabe, se sabe que esas pinturas que había en las cuevas, unas eran rituales de caza, pero la mayoría lo que eran como pruebas para los adolescentes que los introducían como una especie como de laberinto oscuro en el cual los cuales le daban un poco de comida y entonces cuando salían de allí estos adolescentes ya eran tenidos como hombres porque habían sido capaces de aguantar la soledad, el miedo, el perderse, la angustia vital, etcétera. Y eran estaba como lleno de pinturas para que este adolescente pues fuera recorriendo como esa es la hipótesis, no tenemos otras cosas, pero yo sí que me lo creo, porque eso se suele hacer todavía hoy día en África, y se suele hacer también en la Amazonía, o sea, quiero deciros que eso es una cosa que no ha dejado de existir, que es ponerte a prueba cómo pasa de la niñez a esa madurez, si la tienes a punto, y entonces el grupo de hombres ya te tienen como uno más. Bueno, hoy en día... Hoy en día podemos ver estos hombres y mujeres prehistóricos se convirtieron en inquietud artística. El interés de Picasso por la prehistoria es particularmente evidente en las creaciones del periodo de entreguerras que hace. Entonces, las obras que han cogido son de este periodo. Han hecho como una selección de obras. Realmente Picasso está influido, la señorita de Aviñón están influidos por África, pero sus lazos se aprecian desde la infancia realmente, que era la fascinación que tenía de una época marcada por los primeros descubrimientos de pintura arqueológica, grabados rupestres, sitios megalíticos. Ellos tienen en Málaga Antequera, hay una preciosidad de allí.
sitios megalíticos. Toda Andalucía, Galicia está llenísimo, madre mía, pero de monumentos megalíticos. Pero aquí tenemos también cuevas, piezas del mobiliario. Además, los campesinos les dejaban, les llamaban Argar. Bueno, aquí hay un grupo, una galería que se llama Argar, que es en árabe es cueva, ¿no? Entonces tenían la idea de que ahí vivía el diablo. Estas cuevas no fueron maltratadas porque la gente le decía que vivía el diablo y le dejaban comida en la puerta. Los agricultores no les gustaban estas cuevas demasiado, les daba mal rollo. Pero estoy hablando hace menos de 100 años, no creo que estoy hablando hace 500 años. Entonces, claro, ha sido como de un tiempo a esta parte cuando la gente ha entrado allí, ha roto estalactitas, ha pintado encima y esas cosas. Bueno, Picasso nace en 1881 y 2 años después de haber descubierto Altamira, de la cual estaba muy orgullosa y en plan chauvinista nacionalista. Es arte prehistórico del Renacimiento. Bueno, bueno, él tiene la obsesión de Picasso por recopilar objetos. Él tiene pequeñas puntas de flecha, yo qué sé, tenía de todo. Se puede ver por primera vez pues, los huesos que tenían en su taller, que guardaba como fetiche los modelos entre ellos, que había un cráneo de animales. Os he puesto fotografía que está con un cráneo de animales. Pero eso fascina también a los artistas en general. Voy a decir una cosa, porque los huesos pesan como el zinc, sin embargo tienen la resistencia del hierro y tienen unos diseños aerodinámicos preciosos. Yo cada vez que mis perros mirar, es que no se ve bien, pero es una bandeja gigante lleno de huesos. Me encantan y hasta me tienta hacer una cortina de huesos. Es una preciosidad. Tomarán por loca. Bueno, él tiene fotografías de Dora Maar que le hace con esqueletos de animales que tiene en su taller. En 1937 él aparece en una playa que Juan de Luz, Pins, en la Costa Azul. Él tenía una casa por ahí sosteniendo en la mano derecha un cráneo de un animal con la expresión casi cavernícola. Conforme se va haciendo mayor y los rigores en Francia hace frío, entonces en el sur de Francia, en la Provenza, hace una temperatura mediterránea, muchísimo más agradable. Aparte que la Provence son como los andaluces, tienen tradición, yo que sé, de poesía, o sea, son los artistas de allí, como pasa en Sicilia, en Italia, son más pobres en el Midi, pero mejores artistas. Bueno, él escribe en 1935, amar las cosas y comerlas vivas. Es que era muy bestia el amigo. Bueno, la exposición del Museo del Hombre de París cuenta con obras como Mujer lanzando una piedra, que es de 1931, que entra en diálogo con estas piezas arqueológicas que os he dicho y estos restos que había fetiche en su taller. Allí las formas se desdibujan entre lo humano y lo animal. Después han puesto también el Acróbata Azul, que es de 1929, que es de su época, que dibuja gente del 5, de las farándulas, preciosas, tiene toda una pinta hambrientos que para qué. Y él lo que pasa es que lo muestra en movimiento, como muy desgarbado, muy retorcido y yo qué sé, como que apela al homínido en su transmisión hacia los dos pies. Bueno, otra de las piezas presentes es la Venus del Gas, que es de 1945, donde convierte un quemador de hierro en una representación de la fertilidad, la única pieza que tiene de ready-made que realmente recicla, que diríamos hoy. No sé. La exhibición se enmarca todo dentro del arte de la prehistoria, pero yo he dicho que los objetos prehistóricos en marzo, digamos, son quitados y sin embargo, la exposición de Picasso va a durar hasta el mes de junio. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.